acá en a las 8:45 abordamos el segundo tema de la noche y este tiene que ver con la entrevista que el presidente de la República le dio a la agencia de noticias Reuters y habló de varios temas y el tema que hoy se ha vuelto, digamos, un punto de discusión y análisis en las redes sociales. Bueno, no sé si en las redes sociales hay análisis, pero al menos fue un tópico importante en cuanto a las declaraciones que el presidente dio respecto al titular y jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Vamos a hablar de ello porque hay repercusiones en el gobierno. Dice el gobierno que se sacaron las declaraciones de contexto. Vamos a hablar con Fernando José Orellana Huer, abogado y analista, y con Luis Morales, también abogado y analista. A los dos, bienvenidos acá a las 8:45. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Iniciamos, licenciado Morales, con usted, tratando de enfocarnos en precisamente el video que ha circulado, toda vez que, como bien ha referido Mario en su introducción, es distinto lo que fue redactado por la agencia internacional a lo que ha circulado el día de hoy en diferentes medios nacionales, que es ya un extracto del video. Entre otros temas, la entrevista enfocó pues el debate de la FESI y los últimos acontecimientos. Yo quisiera empezar solicitando, licenciado Morales, su análisis respecto de cómo el entrevistador pues expone que el presidente Morales, de que el presidente Yamatei tiene en alguna medida una opinión preconcebida a partir de que el fiscal Juan Francisco Sandoval fue uno de los fiscales que participó en las investigaciones del caso que lo llevó ante la justicia, es decir, el caso Pavo Real. ¿Cuáles son sus primeras impresiones a este respecto? Yo pienso que el presidente fue bastante enfático en cuál es su punto de vista en relación a las preguntas que hacía el entrevistador. Y uno de los tal vez aspectos más relevantes de su declaración o de su entrevista es precisamente hacer un punto de referencia en cuanto a que él no tiene una relación directa ni le interesa realmente qué es lo que suceda con la FESI. Eh, Obviamente, pues como cualquier otro ciudadano, tiene un punto de vista en cuanto a qué es lo que la FESI trabaja, de qué forma lo trabaja. Yo creo que eso no, el hecho de que él sea el presidente no significa que él no pueda tener un punto o un criterio personal. Yo sí creo que ahí está un poco sacado de contexto los comentarios que se dan alrededor de esto, pero lo más rescatable realmente es el hecho de que de alguna manera él deja claro de que no tiene ninguna relación con la FESI y que no le interesa realmente qué suceda con el tema este de la fiscalía y pues todo lo que envuelve ahorita la lucha contra la corrupción y que de alguna manera es el tema principal, por decirlo de alguna forma, de la visita de la vicepresidenta Harris. Ahora, licenciado Fernando José Orellana, digamos, en este caso, el presidente de la República, si uno ve el video y las declaraciones, pues es evidente y claro, es un factor humano que hay cierto malestar o pareciera que el fiscal Juan Francisco Sandoval pues le provoca alguna reacción. Es natural, estuvo en el caso que lo tuvo a él en prisión y todo lo que recordamos, imágenes de hace ya pues más de una década. Pero si vamos al término político, ¿un presidente tiene que hablar de un fiscal? A ver, yo creo que la pregunta es un poco complicada, porque como bien mencionaba el licenciado Morales, pues al final cualquier persona puede tener una opinión respecto a lo Cualquier persona es el presidente de la República. sí, de lo que cualquier funcionario público hace. Ahora, el presidente de la República, como representante de la unidad nacional, yo siempre he creído que tiene que ser prudente respecto de sus declaraciones. Ahora bien, si en una entrevista, y eso se denota perfectamente en la entrevista que le hizo este periodista de Reuters al presidente Alejandro Yamatei, si en una entrevista le están haciendo la consulta respecto de pues, cuál es su opinión respecto de... Y fue algo, pues, cuestionable la forma en la cual le hacían las preguntas al presidente. Y eso que no tiendo a coincidir
con las posturas del presidente Alejandro Yamatei, pero realmente le estaban preguntando cuál era su opinión sobre las críticas que su gobierno recibía por no respaldar de forma directa o de forma abierta al fiscal Juan Francisco Sandoval. Entonces, si a una persona que, pues, aparte de ser presidente, fue justamente acusada o pues, estuvo en un caso en el cual el fiscal Juan Francisco Sandoval llevó su caso y estuvo preso con razón de esa situación por la cual al final terminó pues siendo absuelto, yo creo que es completamente natural y lógico esperar que el presidente tenga una opinión formada. Y creo que también ahí hay que hacer una matización importante, y es que una cosa es tener una opinión y otra cosa es ya incidir en la autonomía funcional que tiene el Ministerio Público, porque emitir una opinión respecto de si el actuar de un fiscal es correcto o no es correcto, es muy diferente a ya entrometerse o intervenir en la función autónoma que ejerce el Ministerio Público por medio de sus fiscales. Licenciado Morales, es importante trasladarle a la audiencia que el presidente Yamatei en sus primeras respuestas a estos temas fue muy enfático al referirse que era una materia específica del Ministerio Público, que respetaba la independencia del Ministerio Público y que era una decisión o más bien una función de la fiscal general, evaluar el trabajo de las fiscalías a su cargo. No obstante, ¿cuál es su opinión en torno a las declaraciones que el presidente realiza, más bien reconociendo cuando el entrevistador le pregunta si hay persecución selectiva o hay justicia selectiva? Y esto particularmente porque no se refiere a un periodo en particular el entrevistador. Y el presidente, al hacer referencia al caso en el cual él mismo estuvo involucrado, también abre el marco de interpretación a un periodo muy amplio. ¿Cuál considera usted que es esa percepción que hay en el presidente respecto de que sí hay justicia selectiva en el país? Yo creería que hablar de una justicia selectiva, recordémonos de que aquí más que todo lo que hay es una persecución penal. O sea, la justicia como tal es un ámbito de aplicación más extenso que la propia persecución. O sea, no podemos hablar de persecución y de justicia dentro de un mismo, en una misma definición. O sea, definitivamente el MP es el encargado de la persecución penal, de la investigación como tal, pero el hecho de que el Ministerio Público investigue a una persona y el hecho de que de alguna manera ya esto sea judicializado son temas totalmente distintos. El punto acá es la percepción que a nivel general se da. Y aquí podríamos incluso no solo hablar de la FESI, pero como el tema central es la FESI, aquí el tema es si la persecución penal, nadie está en contra de que se persiga a los corruptos. Eso es un punto que todos deberíamos de tener bien claro. El tema es de que cuando se piensa en que solo hay corruptos en una de las esferas de pensamiento y no en la otra, solo en derecha hay corruptos, en la izquierda no hay corruptos, eso es totalmente ilógico. Corruptos hay en todo el espectro. El punto sería realmente ver que en todos los ámbitos se persiga al que es corrupto, sin importar la ideología que se profese. Ahora, el tema acá es si esto se cumple o no se cumple. ¿Cuál es la percepción que se tiene? Porque, por ejemplo, ahora que hay ciertos procesos en los que algunas personas de una ideología ya definida se sienten amenazados, ahora hablan de una persecución política. Pero hace tiempos no hablaban de una persecución política. Entonces, de alguna manera hay que definir los ámbitos sobre los que se están trabajando y sobre los que se están hablando en la opinión pública, porque definitivamente la FESI como tal está obligada y llamada a perseguir en ámbito general todo lo que sea considerado delito dentro de las competencias que tiene. Ahora, si definitivamente esa persecución es selectiva y de alguna manera los procesos que llegan a manos de la FESI pues no se diligencian, entonces habría una persecución como tal selectiva. Yo no podría en este momento decir, mire, sí es selectivo el trabajo de Juan Francisco Sandoval. Lo que sí es que obviamente los casos que salen a la luz pública pues van dirigidos hasta ciertos sectores. Entonces no, pero como yo no tengo conocimiento de si tiene dentro del paquete de procedimientos o de expedientes
casos de otro tipo de personas y esos no están siendo investigados, eso no lo podría yo saber. Pero lo que sí es que lo que sale a la luz pública es lo que todos conocemos. Ahora bien, digamos, en esta explicación que nos da el licenciado Morales, el licenciado Fernando Orellana, pues digamos, el presidente de la República al final tampoco aclara que en la FESI un papel no se mueve si la fiscal general Consuelo Porras lo aprueba. O sea, todos los casos que han salido es porque la fiscal general lo aprobó. El tema, digamos, el más reciente y que sacudió la escena, comisiones paralelas, la captura contra el señor Murphy Pais, Estuardo Galvez. O sea, en la FESI no se mueve un alfiler si la fiscal general no lo aprueba. Entonces, digamos, queda la impresión de que el presidente también le hace la crítica a la fiscal general, ¿o no? A ver, yo creo que justamente y en la misma línea de lo que menciona el licenciado Morales, yo creo que sí hubo un antes y un después de la FESI, justamente cuando hubo un antes y un después de la CICIG en Guatemala. Después de que la CICIG se va de Guatemala y la fiscal general pues convierte a la FESI en una fiscalía, la FESI deja de ser una fiscalía provisional y pasa a formar parte del catálogo de fiscalías oficiales del Ministerio Público, una fiscalía de sección, hay un cambio en el actuar. Es un hecho que, pues, precisamente por el principio de unidad bajo el cual el Ministerio Público actúa como un todo integrado, pues al final no va a haber cuestión que llegue a juicio que no pase antes por el visto bueno de la fiscal general. Pero sin perjuicio de ello, también es un hecho que las fiscalías de distrito y las fiscalías de sección gozan de pues, cierta independencia respecto de lo que hacen y la forma en la cual ejecutan su labor. Al final es, sí, de mero trámite el paso de los casos por el visto bueno de la fiscal general. Entonces, en esa línea, pues justamente tomando en contexto el video, y no solo lo que se transcribió, sino el video en el cual están entrevistando al presidente Alejandro Yamatei respecto del trabajo de la FES y demás, y que él menciona que él considera que hubo justicia selectiva, y a mi juicio justicia selectiva interpretada dentro de lo que el presidente mencionaba, dentro del actuar de la FESI, cuando la CICIG estaba en Guatemala, pues yo pues sí voy a coincidir con el presidente Alejandro Yamatei de que en efecto había una percepción de que había justicia selectiva. Y es que acá la cuestión se vuelve interesante, porque así como el presidente en esta ocasión, por emitir una opinión respecto de la FESI, genera polémica y recibe críticas, lo mismo se podría decir desde la otra perspectiva, y es que durante todo el tiempo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estuvo trabajando, particularmente durante el periodo de Iván Velázquez, y en el cual Tel Maldana era fiscal general de la República, pues siempre se hablaba de que no había ni una gota de ideología en la forma en la cual se llevaban los casos en el Ministerio Público, pero pues simultáneamente había momentos en los cuales el excomisionado Iván Velázquez se pronunciaba y manifestaba ciertas ideas que pues claramente denotaban su ideología y su forma de pensar, y eso también era objeto de críticas. Entonces, creo que esto sirve para poner en contexto el hecho de que todas las personas... licenciado Orellana, si partimos de esa premisa que usted comparte con lo que dice el presidente, de que se mete el tema de ideología, hay que ver la captura del señor Juan Alberto Fuentes Knight, que digamos, la tradición familiar política de él ha sido socialdemocracia, digamos una izquierda un poco más moderada, y pues obviamente el gobierno de Colón no fue de izquierda, pero él en sí, ¿no cree usted que eso desvanece el argumento de que el tema era persecución cuando todo el gabinete de Álvaro Colón, donde habían personas claramente, digamos, simpatizantes de izquierda, socialdemócratas, fueron capturados? ¿No desvanece eso el tema de que solo gente de derecha o solo gente de izquierda? A ver, insisto, creo que es un tema de percepciones, pero si nos damos cuenta y ponemos en el contexto todos los casos que la CICIG fue dando la mano con el Ministerio Público, el caso de la UNE, el caso de Juan Alberto Fuentes Knight, el cual resulta pues involucrado Álvaro Colom, Sandra Torres, es el último caso que surge.
Pero de ahí, durante el periodo específicamente del comisionado Iván Velázquez, es increíble cómo, pues yo sí he sido crítico de eso y de forma abierta, la forma en la cual el mandato de la CICIG, que era desarticular cuerpos clandestinos de seguridad, realmente se fue desviando un poco y eran siempre el mismo tipo de perfil de casos en los cuales, pues, personas como Max Quirín, como también el caso Bielman, por mencionar otro, el caso de los hermanos Valdés Pais, que ese pues ya venía de antes, son casos que ejemplifican pues situaciones que no era que no meritaran importancia, pero son casos que al final se terminó por demostrar que tenían tan pocas bases que terminaron o desestimados o terminaron archivados. Y pues sí, al final sí hubo un caso finalmente de la UNE, después de años de estar trabajando la CICIG en Guatemala, que bueno, ya se está trabajando en ese caso, pero yo sí creo que hubo un patrón en los últimos años de trabajo de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Licenciado Morales, es importante ir haciendo aclaraciones a lo largo de esta entrevista porque también cuando uno mira el video de la entrevista y el contexto en el cual se da, cuando se empieza a abordar este tema en particular, la referencia la hace el entrevistador hacia rostros que han sido pues muy emblemáticos de la lucha contra la corrupción y la impunidad y cita a tanto a Juan Francisco Sandoval como al juez Miguel Ángel Gálvez. No obstante, la tendencia de las respuestas y la conducción de la entrevista se fue centrando en la figura del fiscal Juan Francisco Sandoval. ¿Cómo evalúa usted el tema de las declaraciones del presidente cuando dice que su ideología ha interferido o ha intervenido en sus actuaciones, teniendo en cuenta que el fiscal, el mismo presidente, plantea que es un fiscal de carrera? Que viene desde hace tiempo, que ha estado dentro del Ministerio Público con casos inclusive antes de la FESI, y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted que hasta ahora se hagan este tipo de señalamientos? Yo quisiera partir del tiempo de Tel Maldana para empezar a hacer un contexto en esta situación. Cuando Tel Maldana estaba como fiscal general, se manejaba una información en relación, por ejemplo, al tema de la UNE, ya que sale al comentario el tema de la UNE. Y cuando se hablaba de la UNE, en ese momento que hubo una temporada en la que la señora Tel Maldana garantizaba de que no había ninguna opción de persecución contra la UNE, porque si hubiera habido alguna razón para perseguirlos, ella los hubiera perseguido. Posteriormente a eso, hace una nueva referencia en la que dice que pues de alguna manera Sandra Torres y Gloria Porras es un sinónimo porque prácticamente es lo mismo, es una forma de decir que la corrupción era parte de ambas. Y ahora miramos, por ejemplo, a Tel Maldana en Estados Unidos en reuniones con Gloria Porras y entonces ahora ya son grandes amigas. Entonces, es esa incoherencia en el discurso que se da de parte de quienes han ejercido la persecución penal es la que no deja claro realmente cuáles son los parámetros. ¿Qué sabe Tel Maldana hoy que no sabía cuando era fiscal general? Por ejemplo, en el caso de Gloria Porras, porque obviamente pues, las declaraciones están ahí, todos los comentarios que se hacían, ¿qué se conoce ahora que antes no? Y entonces, igualmente, quiere decir que entonces también ya cambió su punto de vista en relación a la UNE o también pensará que la UNE sí sigue siendo lo mismo que era cuando ella daba las declaraciones. O sea, esa incoherencia y esa incongruencia que hay es lo que en algún momento persigue precisamente a Juan Francisco Sandoval, porque en este caso él continúa en el Ministerio Público. Antes estaba bajo la directriz de Tel Maldana, ahora está bajo la directriz de la doctora Porras, pero eso no significa que pues la continuidad de él hasta cierto punto es la continuidad de parte de esa incongruencia que venía desde el tiempo de Tel Maldana. Ahora, con esto, pues habría que hacer un parteaguas, porque obviamente ahora ya no existe la CICIG y ahora pues todo se canaliza a través del despacho de la fiscal general. Entonces, obviamente todas las cosas han cambiado en la forma en la que la FESI opera actualmente, ¿no? Ahora bien, licenciado Orellana, digamos, si entonces partamos de la premisa que lo que dice el presidente de la República es cierto, ¿por qué la fiscal general tiene todavía a Juan Francisco Sandoval en la FESI? A ver, yo creo que
Y es una cuestión que sería especular, responder cuál es la razón por la cual Juan Francisco Sandoval sigue en la FESI. Por un lado, puede porque, pues, que sea debido a que por la carrera justamente que el fiscal lleva dentro del Ministerio Público, pues considera que el trabajo, a pesar de ciertas diferencias que puedan tener, es bueno, o pues por otro lado también podríamos hablar acerca y especular que la permanencia de Juan Francisco Sandoval en la FESI se debe a presiones o no presiones, sino a esa especie de temor reverencial a no querer ser criticada o vinculada a pues, ese abstracto pacto de corruptos, porque si algo es un hecho es que pues justamente cuando se toman decisiones en las altas esferas de instituciones públicas que no van encaminadas particularmente con la línea de lo que dejó marcado o del paso que marcaron personas como Tel Maldana, como Gloria Porras, como el excomisionado Iván Velázquez por su paso en la administración pública o si algo se sale de esa, no quiero decir agenda porque no es como que exista una agenda de pasos a seguir, pero si algo se sale de ese marco programático de actuación y de principios en los que sí, pues de seguro yo sí creo que hay ideología, entonces automáticamente un funcionario público es vinculado con ese famoso pacto de corruptos o ya es tachado de corrupto, cuando realmente pues hay decisiones que se pueden tomar y que a mi juicio, por ejemplo, si la decisión de la fiscal general fuera cerrar la Fiscalía Especial contra la Impunidad por considerarla innecesaria porque ya cumplió con su función, eso no automáticamente va a ser sinónimo de que la fiscal general está en favor de la corrupción, sino pues al final de cuentas la fiscal general junto con su equipo y el Consejo del Ministerio Público tienen que seguir una serie de procesos para determinar cuál es la mejor forma de actuación del Ministerio Público en el ejercicio de la acción pública penal. Entonces, insisto, creo que podríamos especular cuáles son las razones por las cuales Juan Francisco Sandoval sigue en el cargo. Yo personalmente las desconozco y bueno, esencialmente esa sería mi respuesta. Licenciado Morales, en esta entrevista también el presidente hace evidente y pública su inclinación hacia una posición pro empresa, refiriendo además que cualquier persona tiene derecho a tener una ideología y que el problema es cuando esa ideología se lleva a la función pública e inclina esa función pública hacia hacia algún interés en particular. Hace el señalamiento de que Juan Francisco Sandoval está interfiriendo en los casos de persecución penal a partir de su ideología. ¿Podría evaluarse también que la función de presidente ejercida por el presidente Alejandro Yamatei podría estar siendo influida por su ideología proempresa? Es complicado. Obviamente cada quien tiene una forma de pensar y esa forma de pensar la lleva a desarrollarse dentro de la misma función pública. O sea, no podemos separar lo que en algún momento la persona pueda creer y pensar de lo que en algún momento trabaja. O sea, obviamente van ligados los pensamientos del presidente hacia el hecho de que si él es una persona pro empresa, obviamente va a tratar de buscar el crecimiento del sector empresarial, lo cual pues considero que es correcto, máximo que él es el obligado a generar las condiciones para que la empresa privada pueda crecer y desarrollarse de una manera libre, sin ningún tipo de interferencia. Lo considero correcto. Ahora, llevar la ideología, es que aquí debemos de separar un punto bien importante. Debemos de separar el factor comercio, industria, del factor justicia. O sea, el factor justicia es otro tema, ¿sí? Porque en el caso de la propiedad privada no está llamada a, por ejemplo, a la ayuda social como per se, como una obligación. Pero en el caso de la justicia sí está llamada a ser ciega, a no tener una ideología, a no ver a quién está juzgando, sino que juzgar sin tener un parámetro a seguir, sin ver quién es el que está del otro lado y está siendo juzgado, sino que la justicia es como los derechos humanos, no debe de tener una bandera ideológica que en algún momento sea la que dicte hacia dónde debe de inclinarse la balanza, porque si no, entonces la justicia es una forma
de eliminar al enemigo ideológico, y eso no debe ser así. O sea, la justicia debe de permanecer de una forma imparcial, juzgando los hechos como tal, porque no hay otra cosa que juzgar. Recordémonos que ese es el principio del derecho penal, juzgar los hechos. No se puede ni siquiera hacer analogías dentro del derecho penal, y entonces, si nos vamos exclusivamente a los hechos que se puedan probar dentro de cualquier proceso penal, pues la ideología está sobrando. Para finalizar, licenciado Orellana, una idea final para concluir su intervención, por favor. Yo creo que, a ver, justamente respecto de la pregunta anterior, yo creo que sí es importante hacer justamente ese matiz. El Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, debe ser imparcial. El Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, debe ser objetivo, debe ser independiente. Y es muy diferente la función de un fiscal de sección, como lo es la función del fiscal Juan Francisco Sandoval, como lo es la función el presidente de la República. El presidente de la República, al final de cuentas, es, pues, si queremos verlo de alguna forma, la expresión del principio democrático y justamente, aunque eso sería tema para otra discusión, con razón supuestamente de ideologías, de propuestas y de posturas claras respecto de determinados temas de los cuales uno puede ser más o menos favorable y llega a ocupar un cargo. Razón por la cual el hecho de que el presidente de la República diga que es pro empresa, yo no sé si diría lo mismo, pero diga que es pro empresa, esté en esa declaración, no es lo mismo a que un fiscal se pronuncie en favor o en contra de determinado sector. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de justamente lo que pasó con Tel Maldana cuando dejó el cargo. Tel Maldana deja el cargo y pues inicia desde sus cuentas de redes sociales básicamente a atacar o pronunciarse en contra, manifestarse en contra de empresarios o de personas a las que ella, como fiscal general, autorizó o que se persiguiera o que se iniciaran casos. Lo mismo en el caso del comisionado Iván Velázquez. Entonces, yo creo que son cuestiones distintas y justamente en el ejercicio de la acción pública que tiene el Ministerio Público, la independencia y la objetividad principalmente deben ser el principio rector. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, se pueden hablar muchas cosas del tema. Yo solo quiero reparar en dos. Creo que el presidente de la República le falta a alguien que le asesore en temas de comunicación. Una cosa es hablar con prensa nacional y otra cosa es hablar con agencias internacionales de noticias. Son dos públicos diametralmente distintos. Eso por un lado. Y por el otro, pues creo yo que nos perdemos en esta discusión de izquierda y derecha. Al final, el tema de la corrupción, tanto corrupto hay de izquierda como corrupto de derecha. O sea, ese no debe ser más la discusión. El tema tiene que ser las cuentas cabales y el Estado de Derecho. Pero seguir metiendo el discurso de izquierda, de derecha, en tema de justicia me parece algo ya con olor a naftalina, ¿no? Totalmente, pero además es importante llamar a la reflexión de que el presidente es la representación de la unidad nacional y que una vez que sale electo en elecciones generales es el presidente de todo el país, de todos los sectores, de todos los pueblos que integran esta sociedad y obviamente de todos los grupos de interés. Y entonces es un mensaje complejo cuando el mismo presidente que representa la unidad nacional manifiesta públicamente su tendencia ideológica o su posicionamiento, porque se espera de él un gobierno que beneficie la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana ustedes en casa. Tengan un reparador descanso.